Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Nuevamente saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Nos da gusto que estén con nosotros y que así como se han unido a esta alabanza a nuestro Padre Celestial, también se unen a nosotros en el estudio de su palabra, en el estudio y en la reflexión. Vamos a ver un poco acerca de la carta o el contenido de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Bueno, hemos estado estudiando por las mañanas cada uno de los libros. Ahora ya se terminaron los libros. Ahora seguimos con otras lecciones como de qué manera se tradujo, se hizo la primera traducción. Pero bueno, si recuerdan, hemos visto, aunque no de manera profunda, hemos visto un poco el contenido de cada uno de los libros, de las cartas, de los evangelios. Aunque estaba recordando que en la carta a los Gálatas no venía en el cuaderno. ¿Sí recuerdan que esa carta no viene? Bueno, creo que nada más se mencionó, pero no se estudió. Y bueno, vamos a hablar un poco, no de toda, ¿verdad? Porque es mucha la enseñanza que viene ahí. Tal vez no es una carta muy grande. ¿Cuántos capítulos tiene? 6 capítulos, ¿verdad? Tal vez no sea una carta muy grande, pero la enseñanza, el contenido, sí es muy extenso. Nos habla de la ley, nos habla de precisamente esa clasificación de las leyes, ¿verdad? Que no va a ser el tema, no vamos a hablar de ese aspecto, porque también nos habla de algo muy importante que debemos de tomar en cuenta para nuestra vida. Nos habla de la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? Bueno, podemos decir, era un castigo romano, ¿verdad?, para los criminales, para los delincuentes, pero también fue un castigo que se le aplicó a nuestro Señor Jesucristo, sin ser criminal, sin ser delincuente, se le aplicó ese castigo. Y podemos decir, bueno, pues fue una crucifixión que se le aplicó a Él, junto con otros, ¿verdad? Ahí nos dice la palabra de Dios que había 2 malhechores con Él, uno a cada lado, y pudiéramos pensar, bueno, pues esa forma de castigar ya no está vigente, ya no se realizan esas prácticas. Entonces, ¿qué tendrá que ver la crucifixión con nosotros? Mucho, ¿verdad? Mucho. Vamos a abrir la carta a los Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Capítulo 2, verso 20. Aquí el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pudiéramos preguntar, ¿realmente Pablo estaba crucificado? ¿Realmente Pablo fue puesto en una cruz al lado de nuestro Señor Jesucristo? No, ¿verdad? Ya dijimos, sí, había 2 varones al lado de nuestro Señor Jesucristo, uno de cada lado, pero eran malhechores. Y no era el apóstol Pablo, pero él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿De qué manera? ¿De qué manera estaba crucificado? ¿O por qué estaba crucificado con él? Porque había muerto al pecado. Por la fe, dice aquí. Lo vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe. Ya en sábados anteriores hablamos de la fe, ¿verdad? La fe, esa virtud que nos hace confiar, en Dios, que nos hace confiar en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa virtud que nos va a motivar
a realizar cambios en nuestra vida. Porque muchas veces cuesta trabajo hacer cambios, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a actuar de cierta manera que es muy difícil hacer cambios. Un ejemplo de los cambios que nos pueden motivar a hacer la fe lo tenemos con Abraham. Él vivía en la ciudad de Ur con toda su familia, estaba completamente establecido allí. ¿Cuántos años había vivido? 75, ¿verdad? Ya 75 años, toda su vida. Y de repente Dios le dice: sal de esta tierra y vete al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Habrá sido fácil? Señor, mira, toda mi vida la he pasado aquí. Aquí tengo todo. Aquí está mi familia. ¿Para qué me voy a otro lado? Sí, muchas veces les decía, es difícil hacer cambios. Pero Abraham, por la fe, obedeció, y dice el libro de los Hebreos, salió sin saber a dónde iba, sin saber cómo era aquel lugar al cual Dios le había ordenado que fuera, sin saber si había suficiente alimento para él, su familia, su ganado, sin saber qué tipo de personas iba a encontrar. Salió sin saber a dónde iba, pero la fe lo motivó a hacer ese cambio. Y lo mismo actualmente. Estamos tan acostumbrados, la humanidad está tan acostumbrada a tener cierto tipo de vida, a realizar ciertas prácticas, ciertas costumbres, tradiciones, como lo hemos estado viendo en sábados anteriores también. Tradiciones que la gente dice: es que esto es lo que he aprendido desde pequeño, no lo puedo dejar. ¿Cómo voy a cambiar esto que me enseñaron mis padres por algo nuevo? Y les es difícil hacer esos cambios. Pero dice aquí Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe es la que nos va a motivar. La fe es la que nos va a hacer cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Por eso dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Decíamos, físicamente no estaba crucificado con Él, no fue puesto en la cruz a un lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando dice que Él estaba crucificado, quiere decir que lo había aceptado, que había reconocido. Por eso dice: y vivo, no ya yo. Ya no vivo conforme a mis deseos, ya no vivo conforme a mis costumbres, ya no vivo conforme a mis tradiciones, mas vive Cristo en mí, porque ahora he cambiado mi forma de actuar. Ya no vivo conforme a lo que he sido enseñado, porque Pablo fue instruido por hombres sabios dentro del judaísmo. ¿Quién fue el maestro del apóstol Pablo? ¿Alguien lo recuerda? Gamaliel, ¿verdad? Dice: yo fui instruido a los pies de Gamaliel, un maestro dentro del judaísmo. Entonces imaginemos a lo que estaba acostumbrado Pablo, toda esa enseñanza que había recibido y que había practicado durante toda su vida. ¿Habrá sido para él fácil dejar todo eso? No fue fácil. Por eso tuvo que aparecerse nuestro Señor Jesucristo a Pablo en el camino, hacerlo caer, dejarlo ciego durante 3 días para que pudiera reflexionar, para que pudiera comprender, porque no era fácil para Pablo dejar todo lo que había aprendido para iniciar una nueva vida. Pero decíamos, esa fe fue la que lo que lo motivó para hacer ese cambio y decir: ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo el que vive en mí, porque ya estoy crucificado con Él, he crucificado mis propios deseos. Me he despojado de todo aquello que yo creía que era correcto,
de todo aquello por lo cual yo vivía. Y ahora es Cristo el que vive en mí. Ahora es Él el que me está mostrando mi nueva forma de vida, mi nueva forma de vivir. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Algo muy importante, el amor. El amor. Se dice que el amor es lo que mueve el mundo, ¿verdad? ¿Y será cierto? Sí, ¿verdad? Por amor, Dios hizo la creación. Por amor, Dios nos creó. Por amor, nos entregó todo eso que Él había hecho, todo eso que Él creó y lo puso para beneficio del ser humano. Todo eso fue por amor. Y por amor, entregó a su Hijo. Entregó a su Hijo para que fuera sacrificado, dice aquí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios, ese amor de Dios que el Hijo comprendió y compartió. Por eso dice se entregó. Porque el Hijo de Dios sabía el amor que el Padre tenía hacia la humanidad. El dolor que sentía al ver su creación perdiéndose. Y el Hijo, compartiendo ese amor, se entrega a sí mismo para rescate, para salvación de la humanidad, de todo aquel que quiera aceptarlo. Entonces, como Pablo, nosotros deberíamos de decir también, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque ahora ya no voy a vivir conforme a lo que he sido enseñado. Ya no voy a vivir conforme a lo que he aprendido, a las costumbres, a las tradiciones, a mis deseos. Sino que ahora el Hijo de Dios vive en mí y voy a vivir conforme a su voluntad. Y decimos, eso es por fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La fe que depositamos en Él. ¿Y cómo vamos a depositar nuestra fe en Dios y en su Hijo? Porque ya dijimos, la fe es la confianza. ¿Cómo vamos a confiar? ¿Por qué vamos a confiar en Él? Porque hemos visto sus grandes maravillas. Porque hemos visto todo lo que Él ha hecho. Tanto materialmente a través de su creación, como espiritualmente a través de las bendiciones que Él nos da. También dice en la carta a los Hebreos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, al escuchar la palabra de nuestro Dios, y no solamente escucharla, sino comprenderla, entenderla, es como estamos depositando nuestra fe en Él, comprobando que todo lo que dice su palabra es cierto, es verdadero, y comprobándolo en nuestra propia vida, a cada instante, en todo momento, comprobando que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios todopoderoso, es un Dios que no nos abandona en ningún momento, un Dios que siempre está atento a nuestras necesidades. ¿Y cuál era la principal de nuestra necesidad? Porque podemos mencionar tal vez el alimento, tal vez el vestido, tal vez un lugar para vivir, tal vez la salud. Podemos mencionar muchas necesidades. Pero ¿cuál es la principal necesidad que teníamos? La salvación. La salvación, porque vivíamos perdidos en el mundo. Vivíamos perdidos en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia forma de pensar, en nuestra propia forma de actuar, perdiéndonos cada día. Entonces esa era la principal necesidad que teníamos, la salvación. Y Dios, comprendiendo todo eso, viendo todo eso, envía a su Hijo.
a ser crucificado, a entregar su vida por nosotros. Y si Él ha entregado su vida por nosotros, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Entregar nuestra vida a Él. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Que así como Él entregó su vida para salvarme, ahora yo voy a entregar mi vida para servirle, para estar en comunión con Él. Y decíamos, todo eso es motivado por la fe que debe de crecer en nosotros cada día, a través del estudio de su palabra, a través, decíamos, de comprender todas las grandes maravillas que Dios ha hecho. Decíamos, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Son tan grandes cosas que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, que yo creo que no alcanzaríamos a nombrarlas cada una de ellas. Y en esa cruz, cuando Jesús entregó su vida, estaba también ahí crucificando, podemos decir, nuestra culpa, nuestra maldad, nuestros delitos, nuestro pecado. Todo eso Él quedó crucificado ahí cuando Jesús fue sacrificado. Sigue diciendo esta carta en el capítulo 3, verso 1: oh Gálatas insensatos. Es una exhortación un poco fuerte, ¿verdad? Para esta iglesia, y decimos para esta iglesia, pero que se encontraba en Galacia, pero tal vez también para nosotros. Oh Gálatas insensatos, que así nos dijeran en estos momentos a nosotros, ¿verdad? Oh insensatos. Y pregunta: ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros? Hace la pregunta: ¿quién nos fascinó? ¿Quién cómo podríamos decir, te fascinó, te dejó impactado, maravillado? Porque dice, para no obedecer a la verdad. ¿Quién te convenció? ¿Quién te convenció para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros, entre nosotros? Si Cristo ya fue crucificado para nuestra salvación, para que pudiéramos estar nuevamente en comunión con nuestro Dios, pregunta Pablo, ¿ahora quién te convenció para ya no obedecer la verdad? Si ya sabes que Cristo fue crucificado, dice, entre vosotros, entre nosotros, ¿verdad? Podemos decir, ya fue crucificado entre nosotros. ¿Por qué entre nosotros? Porque fue crucificado para darnos a conocer esta verdad, para darnos salvación. Esta verdad que ahora muchos ya no quieren seguir. Quieren escuchar que Cristo murió por ellos para darles salvación, ¿verdad? Pero no quieren escuchar que ahora hay que conocer la verdad y obedecer esa verdad. Eso como que ya no le gusta a la gente. Obedecer la verdad. Y creo que por la parte oscura, en el inicio del sábado, preguntábamos qué es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La ley de Dios. Dice en la carta, o más bien en el libro del profeta Jeremías, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es su ley, son sus mandamientos, es su doctrina. Eso es la verdad. Una verdad que muchos rechazan. Decíamos, solamente quieren escuchar que Cristo murió por ellos y de esa manera les dio esa salvación. Pero no quieren escuchar cuando se les dice, ahora tienes que obedecer a la verdad.
eso Pablo está haciendo esta pregunta y les está llamando insensatos. ¿Qué es una persona insensata? ¿Qué entiende usted por insensato? ¿Qué entendemos por insensato? ¿Ande? Que no entiende. Pudiéramos decir alguien necio, alguien que actúa de manera tal vez sin pensar. Es muy insensato para actuar, sin pensar, sin reflexionar, sin darse cuenta si aquello que va a hacer es bueno o es malo, si aquello que va a hacer le va a beneficiar o le va a perjudicar. Así actúa una persona insensata, ¿verdad? Y decíamos, así le está diciendo a la iglesia, pero pudiéramos decir que también nos los dice a nosotros. Pues tal vez, ¿verdad? Insensatos. ¿Quién los ha convencido para que ya no obedezcan la verdad? Si ya saben que Cristo fue crucificado por ustedes para perdón de los pecados, ahora, ¿por qué ya no quieren obedecer a la verdad? Decíamos, la verdad es la ley. ¿Y qué es el pecado? Dice el apóstol Juan, la transgresión de la ley. Si ya sabes que estabas condenado por no obedecer la ley, ¿por qué nuevamente te niegas a obedecerla? ¿Por qué quieres rechazar esa verdad? Si sabes que Cristo ya fue crucificado por ti para perdón de tus pecados, para perdonar aquellas transgresiones que habías cometido en contra de la ley, ¿por qué quieres regresar nuevamente a esa condición? Si Dios a través de tu Hijo ya te ha perdonado, ¿por qué quieres regresar nuevamente a esa condición de no obedecer? De continuar pecando. Como ya fue descrito. Dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Para eso murió Cristo, para eso fue crucificado, para darnos a conocer la verdad. Y que ahora nosotros nos mantengamos dentro de esa verdad, conociendo su doctrina, guardando sus leyes, sus mandamientos. Él fue, podemos decir, esa víctima, porque realmente fue una víctima. Mencionábamos dos malhechores fueron crucificados con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ellos eran víctimas? No, ¿verdad? Uno de ellos lo dijo claramente: nosotros estamos aquí porque lo merecemos, porque hemos cometido delitos y merecemos estar aquí, pero él es un inocente. Entonces él sí fue una víctima, nuestro Señor Jesucristo. Fue esa víctima como aquellos corderos que eran sacrificados para que el pueblo de Israel pagara su pecado, ¿verdad? Porque alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y qué culpa tenían los corderos? Si el que había pecado era un israelita, ¿qué culpa tenían los corderos? Pues ninguna. Pero eran víctimas que tenían que ser sacrificados para que aquellos transgresores pudieran ser perdonados. Y lo mismo a nuestro Señor Jesucristo, como aquellos corderos, sin tener ninguna culpa, siendo perfectos, porque era una de las características que debería de cumplir aquel cordero, según la ley, ¿verdad? Perfecto, macho de un año, perfecto, sin defecto, sin enfermedad, sin ningún defecto. Y así era nuestro Señor Jesucristo, lleno de perfección, y aún así tuvo que morir, como dijo aquel malhechor. Él, siendo inocente, sin tener ninguna culpa, tuvo que morir para que nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones a la ley pudieran ser perdonadas. Y si quisiéramos regresar ahí, aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, seríamos unos insensatos, que actuamos sin pensar, sin razonar, sin comprender, queriendo regresar a aquella situación en la que nos encontrábamos.
en el capítulo 5 de aquí mismo de Gálatas, el verso 24. 5:24 dice: porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Todos quieren ser de Cristo. Todos dicen: yo soy hijo de Dios. Toda la humanidad dice, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Pero ¿realmente es así? ¿Toda la humanidad es hijo de Dios? No. ¿Todos son de Cristo, como dice aquí el apóstol Pablo? No. Porque los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Los que han aceptado su verdad. Los que han aceptado su doctrina. ¿Dónde? Y han obedecido. Los que han obedecido, los que le obedecen. Obedecen aquí a sus leyes, a sus mandamientos. Ellos son de Cristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Estos son de Cristo. Los que han crucificado la carne. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera crucificamos la carne? Dejando de hacerlo, dejando de querer satisfacer nuestros deseos carnales. Porque sí, nuestra carne tiene muchos deseos. Podemos decir, como carne tenemos necesidades. ¿Qué necesidades tenemos? Carnales. Necesidades carnales. Pues alimentarnos. ¿Qué más? Dormir. Hidratarnos. Comer, ya lo mencionábamos. Hidratarnos, ¿verdad? Cuando tenemos que tomar agua. Si no tomamos agua, ¿qué pasa? Pues vamos a sufrir deshidratación y eso va a afectar nuestros órganos, ¿verdad? ¿Qué otras necesidades pudiéramos tener? ¿Mande? Asearnos, ¿verdad? Necesidades fisiológicas, socioemocionales. Necesidades fisiológicas, dice aquí nuestro hermano, ¿cómo dijo? Emocionales. Son necesidades que tenemos que satisfacer. Pero muchas veces esas necesidades las llevamos más allá. Ya no buscamos únicamente satisfacer la necesidad, sino es cuando caemos en los vicios. Porque decíamos, tenemos la necesidad de comer y comemos para alimentarnos, para nutrirnos, pero muchas veces ya comemos cosas que no debemos de comer, que ya nuestro hermano diácono Daniel nos ha estado hablando de ello, ¿verdad? Porque Dios nos dejó una ley y nos dice, esto es lo que vas a consumir para tu alimentación, porque esto es lo que te va a nutrir, esto es lo que te va a hacer bien. Por eso no, yo quiero otra cosa. Decíamos, tenemos la necesidad de hidratar nuestro cuerpo, nuestro organismo, y tenemos que tomar agua. Pero la gente dice, no, a mí la sed no se me quita con agua. ¿Y qué es lo que quieren? ¿O qué es lo que dicen ellos? ¿Con qué se les quita la sed? Cerveza, alcohol, ¿verdad? Alcohol, una cerveza. Y así cada una de nuestras necesidades, decía nuestra hermana, tenemos la necesidad de dormir. Sí, tenemos que dormir para que nuestro cuerpo, nuestro organismo se restablezca, poder descansar. Pero hay veces que ya lo tomamos como un vicio también, ¿verdad? Entonces, es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Aquí nada más, hermano. A ver, permítame un tantito. Perdón. Decimos, a todo esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice, han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Han dejado todas estos, ya no necesidades, porque las necesidades tenemos que cubrirlas, pero si los vicios, que muchas veces esos vicios son la exageración a querer cubrir nuestras necesidades. Tenemos la necesidad tal vez pudiéramos decir de cubrirnos por el frío, porque tenemos que estar vestidos, ¿verdad?
pero muchas veces ya no nos vestimos de manera adecuada. Esa necesidad de la vestimenta ya se convierte en lo que llaman modas, y que muchas veces esas modas pues están completamente en contra de la voluntad de nuestro Dios. Entonces dice, han crucificado su carne, esos deseos, esa concupiscencia, esos afectos. Decimos, las necesidades sí tenemos que cubrirlas, que satisfacerlas, pero únicamente lo necesario. Entonces aquí tenemos que crucificar esos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque solamente así podremos ser de Cristo. Solamente así podremos decir, yo hago la voluntad de mi Señor Jesucristo. Ando en su verdad, porque ya lo veíamos en el verso anterior, ¿verdad? Que nos fascinó para no obedecer a la verdad. Esta es la verdad. Actuar de manera correcta. Tener una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al decir han crucificado la carne, quiere decir han dejado el pecado. Han crucificado el pecado. Han crucificado todo aquello que nos aleja de Dios. Porque leemos la palabra de nuestro Dios y vemos que dice ahí que Él no es un Dios que esté lejano a nosotros, sino que es un Dios que está cercano. Pero nuestras acciones son las que nos hacen alejarnos de Él. Aunque Él está con nosotros, por nuestras acciones nosotros nos alejamos. Entonces todo eso es lo que tenemos que crucificar. Todo eso nos tenemos que despojar para poder decir, soy de Cristo. Porque decimos, esto es algo que muchos quieren y muchos dicen, yo soy de Cristo, yo soy hijo de Dios. Incluso lo dicen, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y no. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios, solamente aquellos quienes hacen su voluntad. Solamente aquellos que le han aceptado como Padre. ¿Y qué es lo que hace un hijo cuando ve a su padre? Principalmente cuando es pequeño. Trata de imitarlo. Y ve sus zapatos y se los quiere poner. Ve su camisa y se la quiere poner. Porque el hijo siempre quiere imitar a su padre y dice, yo quiero ser como él, ¿verdad? Y si nosotros decimos, somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a nuestro Padre. ¿Y cómo es nuestro Padre? Dice él, sed santos porque yo soy santo. ¿Queremos ser hijos de Dios? Tenemos que buscar la santidad. ¿Y de qué manera? Crucificando la maldad, el pecado, la concupiscencia, crucificando nuestros deseos carnales. Porque entonces podremos ser de Cristo y también ser llamados hijos de Dios. Ya no vamos a vivir para servir a la carne, sino que ahora vamos a vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, es decir, ya guiándonos por todas estas leyes espirituales, comprendiendo, razonando todo lo que hacemos, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, y de esa manera vamos a guiar nuestra vida. En el capítulo 6, el verso 14 dice el apóstol Pablo, más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Sigue hablando de la crucifixión de nuestro Señor, ¿verdad? Y dice, lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí llenarme de orgullo, de decir, mira, yo
yo puedo, yo hago todo esto, yo sé todo esto. Lejos esté de mí gloriarme. Porque sí, muchas veces nos queremos gloriar porque decimos, sé algo, tengo algo. Mira todo lo que yo tengo, mira todo lo que yo he hecho. Y nos queremos gloriar, ¿verdad? Nos llenamos de orgullo. Pero dice Pablo, yo no me voy a gloriar. Dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a gloriar de algo, va a ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero de qué manera? ¿Qué es gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Saber que hemos, como leímos en el verso anterior, que hemos crucificado los deseos de nuestra carne. Y entonces sí nos vamos a sentir orgullosos. ¿Pero orgullosos de qué? De que somos hijos de Dios, de que pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces eso sí nos va a llenar de orgullo. Y lo vamos a decir gozosos, felices. Soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque crucifiqué mis deseos carnales en la cruz de Cristo. Y sigue diciendo, por el cual el mundo me es crucificado a mí. El mundo me es crucificado a mí. ¿Por qué dice Pablo, el mundo me es crucificado a mí? Porque todos los, vamos a decir, atractivos que hay en el mundo, para mí ya están muertos. Todo aquello que el mundo me pudiera ofrecer, todo aquello que el mundo me muestra para que regrese a Él, todo eso ya murió para mí. Antes tal vez sí tenía los deseos y decir, quiero ir a tal lugar, quiero ir a convivir con aquellas personas. Y tal vez teníamos ese deseo, pero ahora decimos, ya no lo deseo. Ya no, al contrario, si estoy en un lugar de esos, me siento incómodo porque todo esto ya ha muerto para mí. El mundo ha sido crucificado para mí, ya ha muerto. Ya no hay nada ahí que me llame la atención. Ya no hay nada ahí que yo quisiera practicar todavía. Todas esas, decimos, atractivos, todas esas costumbres, todo aquello que el mundo ofrece, para mí ya no tiene valor. Para mí ya no tiene ningún atractivo. Ya no los deseo, ya no los quiero. El mundo ha sido crucificado, me es crucificado a mí, y agrega, y yo al mundo. ¿Por qué? Dice aquí, y yo he sido crucificado al mundo. Porque así como yo ya no deseo las cosas mundanales, ahora, pues yo también he muerto para ellos. Porque mi corazón ya no está puesto en todo lo que el mundo ofrece. ¿Dónde está puesto ahora mi corazón? En Dios. En Dios. Mis deseos ya no están en lo que el mundo ofrece. Ahora, ¿dónde está mi deseo? ¿Qué es lo que deseamos ahora? Servirle. Dice también el apóstol, decía el rey David, todo cuanto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Codicia y aún ardientemente anhela mi alma estar en los atrios de mi Dios. ¿Verdad? Eso es ahora lo que deseamos. Nuestros deseos, decíamos, ya no están en las cosas que ofrece el mundo. Nuestro deseo ahora está en las cosas de Dios, en su ley, en poder estar en su casa, en la casa de oración. Ya nuestro deseo no es estar tal vez en una fiesta, tal vez en algún lugar que para la gente es muy atractivo. Nuestro deseo ahora es estar en el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Mi corazón ya no le pertenece al mundo, mi corazón le pertenece a Dios. Por eso ya he muerto, he sido crucificado para el mundo. Porque ya no deseo nada de lo que el mundo pudiera ofrecerme. Ahora mi deseo, decíamos, está puesto en las cosas de Dios. Por eso el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Ya
Ya no hay nada que nos una a ellos. Dijo nuestro Señor Jesucristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Porque sí estamos en este mundo y de cierta manera tenemos que convivir con las demás personas en el trabajo, en la escuela, en los negocios, con los vecinos. Sí tenemos que convivir, pero ya no hacemos lo que ellos hacen. Ya no practicamos lo que ellos practican. Nuestros pensamientos ya no son los pensamientos de ellos. Ahora nuestros pensamientos deben estar dirigidos siempre a las cosas de Dios. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo, aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Porque dice aquí el apóstol Pablo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. ¿De qué manera? ¿Cuándo crucificamos nuestra carne? ¿En qué momento crucificamos o somos crucificados con nuestro Señor Jesucristo? Porque el primer verso que decíamos, que leíamos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿En qué momento somos crucificados? Cuando hacemos un pacto con Él. Cuando bajamos a las aguas del bautismo y le decimos, crucifico mi vida. El mundo queda crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Ahora estoy crucificado con Cristo porque voy a entregar mi vida a Él. Porque ahora voy a obedecer su verdad. Aunque muchos, como decía ahí, quieran fascinarme, quieran convencerme de no seguir la verdad, yo voy a crucificar todo para seguir la verdad, para permanecer en la verdad. Entonces decíamos, la crucifixión sí fue un castigo romano para los delincuentes y que actualmente ya no se practica, ¿verdad? Pero vemos que tiene mucho que ver en nuestra vida. Porque la crucifixión literalmente pues ya no se lleva a cabo. Pero nosotros espiritualmente debemos de crucificar nuestra vida con nuestro Señor Jesucristo para que ahora Él sea quien viva en nosotros, Él sea quien guíe nuestra vida y podamos actuar conforme a su verdad, conforme a su voluntad y decir, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo porque he crucificado mi vida con Él y ahora Él es el que vive en mí. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.